Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, obras. En este quinto misterio contemplamos al niño Jesús, perdido y hallado luego en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor. Seguidamente rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos agradecidos porque el Señor lunes a lunes nos forma y vamos junto con nuestra Madre del Cielo. Les invito para poder alabarle al Señor. Esa oración que ella lo rezaba, el Magnífica, donde se acordaba de todas las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Y tú y yo también tenemos todo eso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Vamos a decirle: mi alma alaba al Señor, junto con nuestra Madre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Levántale tu voz. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Es santo su nombre. Es santo su nombre. Dale fuertes palmas a nuestra Madre del Cielo, que ha venido, te ha tomado de la mano junto con el Señor para poder estar hoy día, hermanos. Es un regalo. Y vamos a alabar al Señor porque es una oportunidad para alabarlo. Amén. Somos dichosos de alabar al Señor y hemos nacido para alabarte, Señor. Por eso todo lo que tú cantes aquí en la tierra se va a oír en el cielo. Amén. Pues vamos a cantar con esa esperanza, vamos a cantar con esa fe, vamos a cantar con todo lo que has traído. Vas a ver qué vas a sentir luego de alabar a tu Señor, porque en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta.
vamos a entregar todo lo que hemos traído, hermanitos. De repente hemos venido con mucho gozo, pero a la vez cansaditos físicamente. Pero cuando tú lo alabas al Señor y le entregas todo y te encuentras con tu Creador en esa intimidad con Él, ábrele tu corazón y entrégale todo, mi buen hermano. Entrégale todo porque Él te ha creado y sabe cómo eres, cómo estás, en qué andas. Nosotros somos de polvo y a polvo nos vamos a convertir, pero Él nos ama y ha muerto por mí y por ti. Ha sufrido, se ha sentido triste, para que cuando tú estés triste sepas que Él también sintió ese dolor, esa tristeza. Y vamos a decirle: yo no soy nada y de polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Sí, Señor, estamos reunidos aquí como hijos tuyos, Señor, sedientos de tu palabra, sedientos de tu amor, Señor. Te entregamos todo lo que hemos traído, Señor, porque hay veces no sabemos ni cómo estamos, ni cómo somos, pero cuando nos encontramos contigo, Señor, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos, y tú, Señor, nos revelas esa identidad y quieres que recuperemos ese Padre que eres tú, Señor bendito, y que hemos nacido para amar, Señor, y por amor. Por eso estamos aquí, Señor, para aprender de ti, para saber cuál es tu propósito, cuál es esa misión que tenemos cada uno de nosotros. Y bendito seas, Padre, que nos das la oportunidad de venir cada lunes, Señor, para poder enriquecernos de conocimiento, Señor, de tu sabiduría, para que aumente nuestra fe. Bendito seas, Señor, por eso nos reconocemos, Señor, ante ti. Bendito, no somos nada, Señor, sin ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Sí, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Ábrele tus labios y dile así: tuyo soy. Díselo: tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo
poder alabarte, adorarte, Señor, por esa oportunidad que nos das de poder identificarnos contigo y decir que somos hijos tuyos, Señor, que somos tuyos. Gracias, gracias Jesús por ese inmenso amor. Bendito seas, Señor. Alabado, loado, ensalzado seas, Señor. Glorioso, santo, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Padre celestial, por mandar a tu Hijo Jesús de Nazaret y hacerse hombre para que pueda sentir y vivir como nosotros. Todo lo que le hicieron, lo traicionaron, tuvo dolor, quebranto, todo lo que nosotros también, Señor, vamos a pasar, Señor, de esa pasión a esa resurrección junto contigo, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Y vamos a orar esta maravillosa oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos Y induque no en nos dejes tentación, caer en la tentación, líbranos a malo. y líbranos Amén. de todo mal. Amén. Y que todo sea para darle gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como en el Principio, principio, ahora y y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, hermana. Tomamos asiento, por favor. Si alguien desea tomarle foto a ese esquema, es el esquema que vamos a utilizar para el desarrollo de la clase de esta noche. Se va a quedar ahí hasta el final. Y te animo, por favor, a buscar la carta de los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Al 17 dije, ¿no? Es del 1 al 7. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso de teología bíblica llamado Jesús de Nazaret, un curso de cristología básica que nos va a ayudar a comprender un poco más y mejor el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Salvador Jesucristo. En esta oportunidad le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestros hermanos de la comunidad Damasco y la comunidad Éfeso, quienes nos acompañan en el servicio de esta noche. Y en esta oportunidad
vamos a desarrollar el tema número 2 en nuestro curso, titulado La Encarnación. La Encarnación. Iluminamos esta sesión desde Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Dice la Sagrada Escritura: Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero por voluntad de Dios. Es palabra de Dios. Santifica, Señor Jesucristo, con tu sangre mis labios. Amén, Espíritu Santo, mi inteligencia, mi corazón. Amén. Pues bien, la semana pasada introducíamos este curso desde la presentación de la doble pregunta que encontramos en los evangelios sinópticos que Jesús le va a hacer a aquellos que le seguían en camino a Cesarea de Filipo. Ahí Jesucristo pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y la otra pregunta que hace el Señor es: ¿quién soy yo para ustedes? A través de estas preguntas enseñábamos que Jesús nos invita a conocerle, nos invita a un seguimiento más formal, a un seguimiento más cercano, más comprometido, para que podamos pasar de la opinión común a hacernos una opinión personal sobre quién es Él y así poder descubrirle. El día de hoy vamos a estudiar la encarnación y al estudiarla trataremos de dar dos respuestas desde el esquema que hemos encontrado en Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. En este pasaje, específicamente en el versículo 4, se nos presenta dos esquemas: al llegar la plenitud de los tiempos, y el segundo esquema es: envió Dios a su Hijo. Entonces, las dos preguntas que vamos a tratar de responder en este esquema es: ¿por qué se hizo carne? ¿Por qué Dios se encarnó? Y la segunda pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? Por eso lo que el apóstol San Pablo nos dice en el versículo 4, en esta expresión escriturística que encontramos, va a ayudarnos a poder hacer este objetivo. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, lo primero que vamos a explicar, dice a continuación: envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Entonces nos concentramos en este primer punto: al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa eso? ¿Qué contenido tiene esta expresión bíblica? En primer lugar, debemos hablar de esta expresión como una expresión que habla de una cuestión expectante. Es decir, se habla de una expectativa que crecía en el corazón del pueblo de Dios que había vivido por años. Es decir, el pueblo de Dios tenía la expectativa de que en algún momento Dios se apiadara de ellos y enviara a un Mesías, enviara a un Salvador. Es en ese sentido que, por ejemplo, encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo del 6 al 9, lo que dice la Escritura. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas y jebuseos. Así pues, el clamor de Israel ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios lo oprimen. Pues bien, esta expresión que antecede a lo que vamos a enseñar sobre la encarnación, al llegar de la plenitud de los tiempos, tiene un primer punto que nos va a ayudar a comprender, que es la expectativa que crecía y estaba latente en el corazón del pueblo de Dios, que había vivido por muchos años oprimido. Dios, para el pueblo de Israel, es el Dios que interviene en su historia para salvarlo. Entonces esta cuestión es muy importante. Dios es el Dios que interviene en la historia para salvar a su pueblo. El texto que hemos leído del libro del Éxodo nos muestra esta expectativa, cómo se va manifestando, que Dios no es indiferente con nosotros. Dice la Escritura: bien tengo vista la aflicción de mi pueblo, y he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, y he bajado para liberarle y para subirle a una tierra buena. Es en este pasaje del libro del Éxodo que comienza a aparecer esta expectativa. La expectativa de un Dios que salva, la expectación de un Dios que escucha nuestro clamor, de un Dios que ve nuestro sufrimiento y de un Dios que no es indiferente con nosotros. En ese libro de Éxodo, en el versículo 14, Dios va a dar a conocer a través de Moisés su nombre. Yo soy el que soy. Y es a partir de ese momento, escucha bien, que cuando Dios revela su nombre, se hace para el hombre el nombrable. Hasta antes de Moisés, Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, conocido como el Dios de nuestros padres. Pero a partir de ese momento, ¿por qué Dios le entrega a Moisés su nombre? Para que nosotros los hombres, en medio de nuestra angustia, podamos llamarle. A partir de ese momento, Dios se hace el nombrable, aquel que puede ser invocado en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros sufrimientos. Dios da a conocer su nombre a su pueblo para que su pueblo lo llame. Amén. Entonces esto es muy importante, porque es a partir de aquí que estas acciones salvíficas de Dios se van a repetir a lo largo de toda la historia de la salvación, con Moisés. Después de Moisés, el otro gran caudillo viene a ser Josué. Después de la muerte de Josué, van a venir otros caudillos que se le van a conocer como los jueces. Después de los jueces van a venir profetas, y de los profetas los reyes. Entonces, por eso es que en el pueblo de Dios crecía latentemente esta expectación de que Dios va a liberar a su pueblo. Y crece junto con ello la expectación de que en algún momento se va a manifestar el reino de Dios. ¿Y esto qué significa? No solamente que Dios va a gobernar sobre Israel, sino que Dios va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y es a partir de este momento de expectación que se comienzan a dar distintas teologías, distintas reflexiones sobre ese momento en que Dios venga a gobernar. Y ahí aparecen estas corrientes mesiánicas. La primera se conoce como el mesianismo profético, el mesianismo real y el mesianismo sacerdotal. Algunos decían que ese Mesías
que iba a gobernar de parte de Dios, no solamente Israel, sino a todas las naciones, iba a ser un profeta. Otros decían que iba a venir de la casta de los reyes y otro que iba a ser de la casta de los sacerdotes. Esta expectación va madurando y va apuntando hacia esta cuestión concreta. Dios va a enviar un Mesías, su Mesías, su Salvador, para gobernar a todas las naciones. Entonces la primera corriente, que es el mesianismo profético, lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, del 15 al 18, en donde Dios promete lo siguiente: Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, y a quien lo escucharás. Luego nos dice algunos elementos más, pero quisiera que te quedes con eso. Entonces esta es la corriente del mesianismo profético. Luego en segunda de Samuel capítulo 7, versículo 4 al 16. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 4 al 16. Yo voy a leer los versículos del 10 al 12, en donde dice lo siguiente: Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo, le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, y cuando tus días hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Esta profecía del mesianismo real es la profecía que le da Natán a David, que va a haber siempre uno de su linaje en su trono, ¿no? Que el Mesías va a venir del trono de David, de la descendencia de David. Y la última corriente mesiánica se conoce como el mesianismo sacerdotal. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo del 8 al 11. Y específicamente voy a leer el versículo 11. Dice: Bendice Yahvé su vigor y acepta las obras de sus manos. Rompe los lomos a sus adversarios y sus enemigos que no se levantan. Ofrecen incienso a tu rostro y perfecto sacrificio en tu altar. Entonces, retomando, esta expresión que encontramos en el texto del apóstol San Pablo, la plenitud de los tiempos, en un primer momento nos habla de esta expectativa que va creciendo en el pueblo de Dios, que ha contemplado las gestas salvíficas de Dios, que en momentos de apuro el Señor los ha salvado. Es a través de su historia de salvación que se va generando en esta expectación estas tres corrientes mesiánicas: la profética, la real y la sacerdotal. Amén. Entonces el pueblo de Dios está esperando concretamente que Dios envíe su Mesías para que gobierne sobre Israel y que gobierne sobre todas las naciones de la tierra. Amén. En segundo lugar, esta expresión, plenitud de los tiempos, no solamente es expectación, sino que en Jesucristo nuestro Señor es cumplimiento. Ojo con eso, que es muy importante. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Entonces esta cuestión es muy importante. Esta expectación que tiene el pueblo judío se cumple en Jesucristo, que es la buena noticia de Dios. Y esto es lo que vamos a especificar ahora. En Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Carta a los Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice: Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo,
a quien instituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. Entonces, esta segunda cuestión que tenemos que decir sobre esta expresión, la plenitud de los tiempos, estos tiempos, esta expectación llega a cumplimiento en la persona bendita de Jesús, que es la buena nueva de Dios, como va a decir la Escritura. En lo antiguo, como habló Dios a los hombres a través de los profetas. En la plenitud de los tiempos, Dios nos habla ahora directamente a través de su Hijo. Es Jesús quien va a colmar toda medida, quien va a llevar a cumplimiento toda promesa de salvación hecha por Dios en el pasado. Es Jesús quien va a llevar a cumplimiento esto. Por eso, en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, Jesucristo, cuando se presenta públicamente, dice la Escritura lo siguiente: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El pueblo de Dios esperaba un Mesías. Este Mesías llega con Jesús y Jesucristo encarna ese mesianismo profético. Jesucristo encarna ese mesianismo real y Jesucristo encarna ese mesianismo sacerdotal. El Señor es profeta, rey y sacerdote. Por eso es que tú y yo, cuando somos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y es en este momento en Galilea que Jesús proclama la buena nueva de Dios. ¿Y cuál es la buena nueva de Dios? Él mismo. Él mismo. Dios se acerca a los hombres. Él es el que está con nosotros. Como va a decir Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura: he aquí una doncella encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Mateo va a utilizar esta profecía de Isaías para aplicarla a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. El Dios que camina con nosotros, el Dios que está por nosotros, el Dios que no se ha olvidado de nosotros. Amén. Esta es la buena noticia, que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestro alejamiento de Dios, el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte y nos envía a su Mesías para salvarnos. Amén. Por eso es muy importante esto que nos está mostrando en el Evangelio de Marcos, ¿no? Esta es la buena noticia. ¿Y por qué esta es una buena noticia? Porque el pueblo de Dios, hasta el momento en que se hace la manifestación pública de Cristo, el pueblo de Dios vivía oprimido por la dureza de su corazón. Se apartaron de Dios una vez y otra vez y otra vez. Y es como que en algún momento en esa historia de la salvación Dios dejó de enviar profetas. Dios guardó silencio, un silencio de 400 años. Dios dejó de hablar, los dejó a su suerte. ¿Por qué? Porque no escuchaban, porque no oían, porque no estaban dispuestos a volver su corazón a Dios. Y es en ese contexto en que el pueblo, lleno de desesperanza, es en ese contexto en que el pueblo clama a Dios y Dios responde enviando al Mesías, enviando a Jesucristo. Entonces la buena noticia que nosotros predicamos es Jesús. Esta es la buena noticia. Él es, repito, el Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros, el que está por nosotros, el que no nos ha abandonado. Por eso, como va a decir Lucas capítulo 1, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces,
Este primer punto es el que estamos explicando de este texto de Gálatas. ¿Qué significa la expresión plenitud de los tiempos? Por un lado es expectativa de la venida del Mesías y por otro lado es cumplimiento de esa expectativa en la bendita persona de Jesús de Nazaret. ¿Amén? ¿Claros hasta acá? Pues bien, vamos con el segundo punto de nuestro esquema. Envió Dios a su Hijo, como nos va a decir el apóstol San Pablo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí en esta parte vamos a tratar de explicar tres cosas. La primera es cómo fue la encarnación, cómo se dio. Vamos a repasar algunos textos escriturísticos. La segunda, ¿qué significa la encarnación? ¿Qué significa que Dios haya tomado la carne humana? Y la tercera, ¿cuál es el propósito de la encarnación? Y cuando hablemos del propósito de la encarnación, hablaremos de estos dos elementos, salvífico y revelatorio. Entonces, en primer lugar, expliquemos cómo fue la encarnación. Para esto es muy importante empezar desde el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y la palabra, o de acuerdo a la traducción que tú tengas, algunas traducciones va a decir verbo, ¿ya? En realidad el término correcto en el que se debería traducir es verbo. En algunas traducciones se traduce como palabra. El término griego del que se traduce es logos. Entonces, si en tu Biblia dice palabra o verbo, no te preocupes. Viene a significar lo mismo, es la traducción del griego que dice logos. Entonces, dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra en este pasaje? ¿Quién es la palabra? Fuerte. Jesús. Jesús. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria y gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, el prólogo de Juan es uno de los textos escriturísticos más densos del Nuevo Testamento. Y en este texto escriturístico, Juan va a hacer toda una presentación de Jesús desde a que está al lado de Dios. Por ejemplo, dice: en el principio existía la palabra. Es decir, antes de que el mundo fuese, antes de que las cosas fueran creadas, dice: en el principio existía ¿quién? La palabra. La palabra estaba junto a Dios. El término griego del que se traduce acá no significa estar al lado, sino estar al frente. Ya nuestra lengua es distinta, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encontraba la palabra? Frente a Dios, junto a Dios. ¿Y por qué la palabra estaba junto a Dios? Dice a continuación: porque la palabra era Dios. No sé si captas esta idea que es muy importante. Cuando tú escuchas a un testigo de Jehová que te dice que Jesús es un Dios menor, ¿no? Que Jesús es criatura. Entonces tú le lees solo el primer versículo de Juan y le pides que te lo explique. Entonces dices, la palabra y Dios. ¿Por qué la palabra está junto, al frente de Dios? Te dice a continuación, porque la palabra es Dios. Entonces, ¿quién es quien se está encarnando? Dios. Dios. Pero de este Dios que es uno y trino, ¿cuál es el que se está encarnando? ¿La primera persona en la Trinidad? ¿La tercera persona en la Trinidad? ¿Quién se está encarnando? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces el evangelista San Juan en su prólogo, después de que nos ha dicho quién es la palabra, luego nos va a decir
que esta palabra, que es Dios, es quien se encarna, ¿no? Pues bien, nos dice a continuación que esa palabra se hizo carne. ¿Qué significa este término? El término encarnación, que viene del latín incarnatio, teológicamente significa que se ha incorporado nuestra naturaleza humana en la naturaleza divina. Se ha incorporado nuestra carne en Dios. Teológicamente, entonces, significa que el Logos, la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma y asume nuestra naturaleza humana. Y atención, que esto es muy importante. ¿Por qué Jesús asume nuestra naturaleza humana? Para sanarla. Para sanarla. Para redimirla en todas las etapas de su vida. Entonces esto es muy importante, muy importante. Jesús asume nuestra naturaleza para redimirla. Hay un texto cristológico bastante rico en contenido, que es un texto de los primeros siglos que va a citar el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Este texto en griego se conoce como la kenosis, que consiste en el descenso de Dios y en su ascensión. Así se conoce, la kenosis, que significa que la segunda persona de la Trinidad se humilla en nuestra naturaleza humana y después de la muerte a través de la cruz es exaltado por el Padre. Vamos a leer algunos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: el cual, siendo de condición divina, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. ¿Cuál es la condición de Jesús? Divina. Muy importante eso. Tú le lees este texto, por ejemplo, a un musulmán y no lo va a entender, porque ellos no entienden que Jesús es Dios. Siendo Jesús de condición divina, dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Es decir, en el momento de la encarnación, no es que el Logos que se está encarnando deja de ser Dios en ese momento, sino que, como va a decir Santo Tomás de Aquino algo muy bello cuando él compone el himno Adoro te devote sobre la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: ¿qué contemplan nuestros sentidos cuando contemplamos la Eucaristía? Entonces él se hace esta pregunta y va a decir lo siguiente: cuando contemplamos nosotros a Jesús en la cruz del Calvario, ¿a quién contemplamos? ¿Vemos a Dios? No. Vemos a un hombre que sufre, porque en la humanidad de Cristo está escondida su divinidad. Es muy interesante eso. Está escondida su divinidad. Y cuando nosotros contemplamos la Eucaristía, ¿qué contemplamos? Un pan. Y en ese pan se esconde tanto la humanidad de Jesús como también su divinidad. ¿Te acuerdas tú aquel pasaje en donde el Señor se transfigura? En ese pasaje está mostrando su gloria oculta. Está mostrando su gloria oculta. Jesucristo lo que hace, y lo que dice aquí el texto, se despojó de sí mismo, dice, se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, significa que se despoja de las prerrogativas propias de su divinidad, de la alabanza, del honor que le corresponde por el solo hecho de ser Dios. Si tú y yo en este momento estuviéramos en el cielo contemplando a Jesús, verías a todos los ángeles, todos los tronos, todos los principados, verías a todos los santos, los mártires, postrados en adoración perpetua ante el Cordero glorioso de Dios. Pero cuando Él vino acá, lo vimos con apariencia humana. Vimos su nombre, la samaritana en el pozo de Jacob, ¿con quién está conversando? Con un judío más. Porque su gloria está oculta en su humanidad. Amén. Entonces es muy importante esto. No es que deja de ser Dios, sino que su gloria se esconde en su humanidad.
sino que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre. Entonces, muy importante, estos dos textos, podemos citar más, pero el tiempo nos ganaría. Estamos acá tratando de explicar este punto, cómo fue la encarnación. Ya lo hemos visto desde Juan, que nos dice, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, porque la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pues bien, ahora nos falta entender cómo fue esta encarnación desde el evangelista San Lucas. Lucas capítulo 1, versículo del 30 al 35. Dice la Escritura: el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Pues bien, de el Logos, la palabra eterna de Dios, ¿de quién asume nuestra naturaleza humana? De María. Perfecto. Entonces, el Verbo asume nuestra carne, nuestra naturaleza humana, de la carne de la Santísima Virgen María. ¿Y por la acción de quién? Del Espíritu Santo, como nos dice la Escritura, ¿no? Quien interviene sin la mediación de varón. Entonces, esta cuestión es muy importante. ¿Quién es el generador entonces de la encarnación? El Espíritu Santo. ¿Cómo genera la encarnación el Espíritu Santo? Fecunda el óvulo de la Santísima Virgen sin intervención de espermatozoide. Ojo con eso. No es que el Espíritu Santo crea un espermatozoide que fecunda el óvulo. No, lo fecunda directamente, sin intervención de un espermatozoide. Entonces, esta cuestión es muy importante porque aquí se está hablando de la concepción sobrenatural de Jesús, ¿ya? Y aquí es importante también echarle un vistazo al dogma de la Inmaculada. Nuestros hermanos protestantes suelen decir, por ejemplo, que María era como nosotros, que la Santísima Virgen de pronto era pecadora como nosotros, porque la Escritura, citando la carta a los Romanos, dice: todos pecaron y todos están faltos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con María? La Escritura que acabamos de leer del Evangelio, según San Lucas, nos dice: el que ha de nacer será santo. Todos nosotros nacemos con la inclinación y el efecto del pecado original. Entonces, ¿cómo podía nacer Jesús? De la misma manera que has nacido tú. El que ha de nacer será santo, ¿no? Por eso vendrá sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra, porque aquel que ha de nacer, que será santo, será llamado Hijo de Dios. Pues bien, acá te explico algo sobre la redención que se aplicó a María. María fue salva por Cristo también. Pero escucha bien, en ella los frutos de la redención que se ganarían en la cruz del Calvario, en la Virgen María se aplicó anticipadamente en mérito de que tendría que ser la Madre de Dios. Mientras a ti y a mí se nos aplica una redención liberadora del pecado, a ella se le aplica una redención que la preserva del pecado, mostrando de tal manera que la acción salvífica de Cristo en la cruz tiene el poder de extraernos del poder del pecado, pero también preservarnos del poder del pecado. Entonces esta cuestión es muy importante y esta es la teología que desarrolla un franciscano, Duns Scoto. Duns Scoto, que se le conoce como el doctor de la Inmaculada,
hace este aporte teológico para la proclamación del dogma. Entonces, ¿qué significa? Pensando Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en los hombres, aplican en la Santísima Virgen estos méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo de manera anticipada. Ahora escucha bien lo siguiente. Un día escuchaba pues a un cantante boricua que dijo que la Virgen fue una especie de vientre de alquiler para Dios. ¿Ya? Entonces la ignorancia es atrevida, ¿no? Porque la Virgen, antes de recibir a Jesucristo en su vientre, primero lo recibe en su corazón. El Padre de la Misericordia, antes que precediera a la encarnación del Verbo, quiso el sí de María. Quiso su sí. Entonces María participa activamente en la redención de cada uno de nosotros los hombres. Más o menos para que lo entendamos, a María se le presenta el plan de la salvación de todos nosotros. Y María tiene un sí o un no que darle a Dios. Y ella decide toda ella entera involucrarse en la salvación de cada uno de nosotros a través de ese sí. Entonces María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino un instrumento plenamente activo, plenamente activo. Por eso el Verbo asume nuestra naturaleza de la carne inmaculada de la Virgen María. Y esta encarnación involucra a María totalmente. Toda ella está involucrada con la salvación de todo el género humano. Por eso es que luego vamos a ver en la cruz del Calvario que le dice: madre, ahí tienes a tu hijo. Juan representa en ese momento a todos los discípulos. Y el encargo de Cristo para María en la cruz es que esos cuidados que aplicaste en mí, aplícalo ahora en todos los discípulos. Ahí se habla de la maternidad espiritual. Entonces, esto es muy importante. El nacimiento virginal de Jesús, tanto su encarnación como su nacimiento. Algunas personas se preguntan: ¿y cómo fue ese nacimiento? Pues aquí viene la cuestión: para Dios nada es imposible. Cuando la Virgen le preguntó al ángel: ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? ¿Qué le dijo el ángel? Para Dios nada es imposible. Y si así fue para Dios, no fue imposible que se dé el hecho de la encarnación, también el hecho del nacimiento. Por eso hay algunos textos que van a tener referencia sobre esa concepción sobrenatural y sobre ese parto sobrenatural, ¿no? Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 18, Mateo capítulo 1, versículo del 22 al 23, Lucas 1, versículo 27, se nos habla de esta concepción sobrenatural. ¿Amén? Pues bien, ahora hemos explicado cómo fue esta encarnación, ¿no? La acción del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen de manera sobrenatural, sin participación de varón, fecundando directamente el óvulo virginal de la Inmaculada. ¿Amén? ¿Qué significa la encarnación? Segundo punto de nuestro esquema. ¿Qué significa la encarnación? La encarnación es el acontecimiento único y singular a través del cual el Señor asume nuestra naturaleza humana. Escucha bien esto, que es importante. No significa que Jesucristo sea parte Dios o sea parte hombre. Ojo con esto, porque esto nos puede llevar de pronto a la mitología de los griegos, a la mitología de los romanos, un semidios, como lo piensan muy probablemente los testigos de Jehová, que Jesucristo es un Dios, pero no como Zeus, sino un Dios menor, un semidios. Entre hombre y Dios, una mezcla media confusa. Ya, eso no es Jesús. Jesucristo es verdaderamente Dios sin dejar de ser verdaderamente hombre.
tiene tanto naturaleza humana como naturaleza divina. En su momento vamos a estudiar este tipo de cosas. Aquí simplemente las vamos a mencionar. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y esto es lo que confiesa Santo Tomás, el apóstol, en Juan capítulo 20, versículo 28. Cuando Tomás toca las llagas de Cristo, ¿qué es lo que confiesa? Señor mío, naturaleza humana. ¿Y qué más? Dios mío, naturaleza divina. Por eso, hermano mío, la fe en la encarnación del Hijo de Dios es un signo distintivo de los cristianos. Esto es importantísimo. El significado de la encarnación. A ti te puede hablar un musulmán de Jesús, pero pregúntale si entiende esto. A ti te puede hablar un testigo de Jehová sobre Jesús, pero pregúntale si entiende esto. Te puede hablar un adventista sobre Jesús, pero pregúntale si entiende esto. Entonces, este es un signo distintivo. ¿Y por qué es un signo distintivo? Porque en el primer siglo, el último de los apóstoles, ¿quién fue a morir? Juan, muy bien. Juan tuvo ciertas discusiones con los gnósticos de su época. Una herejía que persiste a nuestro tiempo y que ha tenido su influjo en muchas ciencias, como la psicología, por ejemplo. Muchas ciencias que tienen que ver con el conocimiento. Entonces, Juan encuentra en la iglesia que se ha introducido esta herejía en donde se está afirmando que a lo mejor Jesús no es verdaderamente hombre, o a lo mejor Jesús no es verdaderamente Dios. Entonces las herejías de esta época o afirmaban la divinidad en detrimento de su humanidad, o afirmaban tanto la humanidad en detrimento de su divinidad, pero no podían en equilibrio los dos puntos, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, hasta el Concilio de Constantinopla. En su momento lo vamos a estudiar. Por eso Juan escribe en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Juan 4 del 1 al 2. Queridos, dice, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús venido en carne es de Dios. Entonces, con esto, ¿qué nos dice Juan? Que en esa época muchos no confesaban de que Dios se encarnó. Había dudas, no se entendía el misterio. Entonces lo que está diciendo acá San Juan en su primera carta, que es una cuestión muy importante, dice, todo aquel que confiese a Jesucristo venido en carne, es decir, que se encarnó, ese es de Dios. Ese es de Dios. ¿Amén? Pues bien, entonces hemos explicado cómo fue la encarnación, hemos explicado qué significa la encarnación, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese misterio es muy importante para nuestra fe cristiana. Vamos a explicar ahora el tercer punto, el propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación. Y en nuestro esquema presentamos dos cuestiones. La primera, que es un propósito salvífico, y la segunda, que es un propósito revelatorio. ¿Para qué ha venido Jesús al mundo? ¿Para qué? Fuerte. ¿De qué? Tres cosas. Del diablo, del pecado y de la condenación eterna. Muy importante. Salvar al hombre del diablo, que ha introducido la muerte al mundo. Como dice el libro de sabiduría, por la envidia del diablo ha entrado la muerte al mundo. Por eso es que Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
Segundo, para salvarnos del pecado. ¿Y qué es lo que puede hacer el pecado? Hacer que nos condenemos eternamente. ¿Quién es la persona que se condena eternamente? Aquella persona que muere en pecado mortal sin arrepentimiento de su pecado. Por eso es muy importante, hermano, que tú tengas un familiar anciano, mayor, muy importante que se pueda confesar. Muy importante que se le predique a Cristo. Porque a veces pensamos que como son viejitos y se mueren, se van a ir al cielo y podemos estar terriblemente equivocados. En el mundo ya no se habla de diablo. En el mundo ya no se habla de pecado, se habla de errores. Y en el mundo ya no se habla del infierno. Entonces hablamos Dios es amor, Dios es misericordioso. Y sí, es amor y misericordioso, pero también es justicia. ¿Y qué significa eso? Que si tú te has portado mal toda tu vida, ¿qué mereces? Si no has sido un buen esposo, no has sido una buena esposa, no has sido un buen padre, una buena madre, no has sido un buen hijo, un buen trabajador, no has sido una buena persona por justicia, ¿qué te corresponde? ¿Salvación o condenación? Por eso que dice Jesucristo, ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la salvación y son pocos los que dan con él. Y en nuestro tiempo encontramos que la gente cree en Dios a su manera, que la gente vive a su manera, sin temor de Dios. Y esta es la cuestión. Se ha dejado de hablar de estas tres realidades: el diablo, el pecado y la condenación eterna. Entonces, el mismo nombre de Jesús significa Dios salva. Dios salva. Como dirá Mateo 1:21, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Principalmente, ¿de qué nos quiere salvar Dios? De nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque, hermano, tú te puedes morir con un cáncer e irte al cielo. Te puedes morir habiendo sufrido mucho en esta vida, pero en comunión con Dios, y te vas al cielo. Pero si te mueres con tu lujuria, con tu soberbia, con tu avaricia, con tu envidia, ¿quién te garantiza la vida eterna? El punto es este: Jesucristo ha venido principalmente a salvarnos de nuestros pecados. Y a veces, lamentablemente, solo hablamos del Jesús que sana, pero no estamos hablando del Jesús que salva. Hablamos del Jesús que nos va a curar nuestros traumas, nos va a ayudar a vivir una vida buena, sí, pero no estamos hablando de ese Jesús que muere en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pedro, en el discurso de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 21, dirá: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El solo nombre de Jesús significa esto: Jesús salva. Amén. Entonces, ahondando un poco más en este propósito de la encarnación, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para que tú no mueras. Para que tú no mueras, sino para que tengas vida y vida eterna. Y dice a continuación: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Entonces, el propósito de la encarnación en clave salvífica es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, sus criaturas. Como va a decir a través del profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. No quiere la muerte de nadie. La muerte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares. No quiere la muerte de nadie el Señor, sino que el pecador se salve y viva. Por eso dirá Lucas 19:10. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este texto es precioso porque
El mismo Señor Jesús, en Lucas 19:10, explica el propósito de su venida. ¿Para qué dice él que ha venido? Ha venido a buscar. Y segundo, ha venido a salvar ¿a quién? Al que está perdido. Al que vive perdido. Al que vive desorientado. Al que no sabe qué hacer con su vida. Al que vive ahogado en sus desgracias, en sus angustias, en sus tragedias. Al que vive sufriendo, triste, desesperado. A ese ha venido a buscar y a salvar Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 5, Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. Aquí claramente se nos dice que Él viene a salvar de nuestros pecados. Y versículo más adelante, en Primera de Juan 3:8, dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Por eso, cuando nosotros encontramos a Jesús de Nazaret en los evangelios, principalmente en el evangelio según San Marcos, ¿qué es lo que nos muestra Marcos? Que apenas Jesucristo se manifiesta públicamente, los demonios comienzan a manifestarse. Incluso en el exorcismo del endemoniado de Gerasa, en la versión de Mateo, el demonio le dirá: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque escucha bien, hasta la venida de Cristo, los demonios gozaban de cierta libertad para ejercer su maldad y su odio sobre los hombres. Y por eso cuando viene Jesucristo, viene a ponerle fin a eso. Entonces, por eso es muy importante, cuando hablamos de salvación, tres conceptos que van intrínsecamente unidos: diablo, pecado y condenación eterna. Jesucristo viene a deshacer eso sobre el hombre. ¿Amén? Pues bien, segundo punto de este propósito de la encarnación de Dios, un propósito revelatorio. Revelatorio. Hemos explicado el principio soteriológico o salvífico de la encarnación de Jesús. Ahora vamos a hablar de este propósito revelatorio. Jesús viene a revelarnos el misterio de quién es Dios. Viene a revelarnos el misterio que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Viene a revelarnos la paternidad de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27 dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es precioso, ¿ya? Jesucristo, cuando llega a la vida de alguien, dice Jesucristo a través de este texto que lo que hace es revelarte al Padre, como el mayor don revelatorio que podamos tener. ¿Y por qué? Todos los seres humanos, según la psicología, necesitamos un padre. La paternidad en la vida de una persona imprime determinación, carácter, de tal manera que cuando el padre le falta a un hijo o cuando el padre le falta a una hija, esos hijos crecen sin un norte, sin un saber qué hacer en su vida. Puede ser que el padre esté físicamente presente, pero emocionalmente ausente y no comprometido con la crianza, y los hijos se tuercen, crecen torcidos. Y si así es en la naturaleza humana, también en la divina, también en nuestra naturaleza espiritual, necesitamos un padre. Por eso es que el Padre está presente constantemente en la vida de Jesús. Ya desde el bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. En la transfiguración: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y es ese amor derramado sobre el Hijo que lo impulsa a Jesús a hacer todo lo que hace para el Padre. Entonces, esto es muy importante, porque a lo mejor de la Santísima Trinidad
tú te asocias mejor con Jesús. Pero ¿cómo estás con Dios Padre? ¿Qué sabes de Dios como Padre? De su paternidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tu relación con tu Padre no se ha sanado, entonces tú vas a tener dificultades para dejarte asumir por la paternidad de Dios, porque lo que el Espíritu Santo va a hacer es que tú vivas como hijo de Dios, que desde tu interior tú exclames Abba Padre, que así como Cristo tuvo sentimientos filiales con el Padre como hijo, así vivas tú también como hijo. Y tan importante es esta cuestión que Jesucristo, cuando te enseña a orar, a ti y a mí, ¿cómo nos dice que hay que dirigirnos a Dios? Padre nuestro. Entonces, esto es muy importante. Jesucristo es el gran revelador de la Trinidad. Nos revela a Dios como Padre, nos revela su paternidad, se revela Él mismo como Dios, y ya en el capítulo 14 al 16 de Juan, nos revela al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero no solamente eso, sino que también nos revela cuál es el propósito de nuestra existencia, para qué estamos en este mundo, qué es lo que Dios ha querido de nosotros, para qué nos ha creado. Y va a decir en la carta a los Efesios, yo te voy a pedir que lo leas todo, acá me está ganando el tiempo, Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14, ahí se va a explicar algo que es hermoso, que desde la eternidad Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos adoptivos. Y esto es precioso, que ahí esto nos lo revela Jesús, que desde la eternidad hemos sido elegidos para ser hijos de Dios. Por eso Jesús nos redime de nuestros pecados, por eso Jesús nos reconcilia con Dios en la plenitud de los tiempos, para que podamos vivir esa filiación divina. Amén. Amén. Entonces, vamos cerrando nuestro esquema. Al llegar la plenitud de los tiempos, expectativa latente en el pueblo judío de que Dios va a enviar a su Mesías para gobernar no solo Israel, sino a toda la tierra. Y esta expectativa se cumple en Jesús de Nazaret, que es la buena noticia de Dios. Él es el Mesías que encarna lo profético, lo real y lo sacerdotal. ¿Cómo ha sido la encarnación de este Hijo de Dios? Esta encarnación se ha dado por la acción activa del Espíritu Santo, fecundando el óvulo de la Santísima Virgen sin participación humana. ¿Qué significa esta encarnación? Que Jesús se hace carne, asume nuestra naturaleza, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, ¿ya? Y esta encarnación tiene un propósito soteriológico, salvífico, rescatarnos a nosotros del demonio, ¿qué más? Del pecado y de la condenación eterna. Y esto tiene un carácter revelatorio, revelarnos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra relación con la Trinidad? Somos hijos de Dios. Debemos vivir en esa filiación divina. Pues bien, como conclusión, ¿se acuerdan ustedes que ante la pregunta que hizo Jesús, ¿quién soy yo para ustedes?, el apóstol Pedro en Mateo 16:16 respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús es ese Mesías que hace presente el reino de Dios, que hace presente el gobierno de Dios, no como un reino físico, sino como el gobierno de Dios en cada corazón. ¿Se acuerdan ustedes los discípulos de Emaús cuando se estaban regresando de Jerusalén hacia su tierra? ¿Por qué se estaban regresando? Porque no había hecho Jesús lo que ellos esperaban, que era restablecerle el reino a Israel. Cuando Jesucristo en su ascensión le preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? Ellos pensaban, los judíos, de que esto iba a ser Jesús.
de que iba a restaurar el reino de Israel, lo iba a rescatar de la mano de los romanos, los iba a vencer a todos los otros reinos y que iba a gobernar de esa manera. Ellos no entendían que ese gobierno, que ese reino de Dios se establece en la misma persona de Jesús. ¿Y cuando reina Jesús? Cuando alguien lo acoge en su corazón. Cuando tú rezas, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estás pidiendo? Que sea Cristo que entre en tu corazón para que ahí, desde tu corazón, Dios gobierne en tu vida. Entonces, Jesús es el Cristo, el que hace presente el reino de Dios, el que gobierna en el corazón de cada hombre. Por eso, en ese momento, es reconocido como Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y lo segundo que reconoce Pedro, que ese Mesías, que ese Salvador, ¿quién es? Es hijo de Dios, del Dios vivo. Y ya te había dicho dos momentos en donde se da esta declaración: el bautizo de Jesús y la transfiguración, en donde el Padre declara, primero esto lo escucha Juan el Bautista: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, y luego lo ha de escuchar Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración: este es mi Hijo amado, escuchadle. Entonces, hermanos, este es el esquema que presentamos de la encarnación. La siguiente clase vamos a hablar ya del ministerio público de Jesús. Vamos a hacer ese salto, ¿no? Y hemos hablado entonces cómo ha sido esta encarnación, y es muy importante para poder comprender la venida de Cristo, su finalidad, su propósito, su significado. La próxima clase entonces vamos a hablar sobre el anuncio del reino. Objetivamente, ¿qué significan las curaciones, los exorcismos? ¿Qué significa cada una de sus palabras? Vamos a estudiar la parte querigmática, que son las palabras de Jesús, pero también la parte taumatúrgica, que significa que curara a tantos ciegos. Por ejemplo, ¿no? Ayer hemos estudiado en la liturgia la curación de un sordo, que significa que abra los oídos. Cada uno de esos milagros tiene un propósito y hay algo detrás de ello que se nos predica. Vamos a estudiar entonces en las siguientes clases lo que es el ministerio público de Jesús en la Galilea. Vamos a hablar sobre su autoridad, vamos a hablar sobre su divino poder a través del cual Él se manifiesta como Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos y medita en tu corazón. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Dios con nosotros? ¿Qué le tiene que predicar eso a tu fe? Jesús es el Señor que está con nosotros. El que ha venido para estar a nuestro lado. El que ha venido cuando más lo necesitamos. El que ha venido para rescatarnos y salvarnos de nuestras angustias.
No sé si te has fijado, no sé si te has dado cuenta todo lo que ha hecho Dios para rescatarte, todo lo que hace cada día para salvarte. Porque cada día de nuestra vida el Señor está planeando cómo rescatarnos. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para juzgarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos. Porque Dios no quiere que perezcamos. Dios no te quiere hundido en tus tristezas, en tu desesperación, en tu pecado. Él es Dios con nosotros, aquel que se queda a tu lado cuando los demás se van, aquel que está contigo aunque tú a veces no lo entiendas. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Tu vida no está a la deriva, hermano. Tu vida no está a tu suerte, hermana. Hay un Dios que te mira, un Dios que escucha cada una de tus plegarias, un Dios que ve tu sufrimiento y, como le dijo a Moisés, he venido a liberarlas. De tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor,
de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Fíate, hermano, del Señor. Entrégale a Él tus problemas, tu enfermedad, tus angustias, tus pecados, aquello que está mal, aquello que está desordenado en tu vida. Como dirá el apóstol Pedro, todo el que invoque el nombre del Señor Jesús se salvará. Sálvanos, Señor Jesús. Sálvanos, Señor Jesús, de nuestros miedos y angustias. Sálvanos, Señor Jesús, de nuestros pecados. Sálvanos, Señor Jesús, del maligno enemigo. Sálvanos, Señor Jesús, de la condenación eterna. Sálvanos, Señor Jesús, de la desesperación, de la tristeza y la ansiedad. Sálvanos, Señor Jesús, de toda forma de mal y de enfermedad. Sálvanos, Señor Jesús. Tú que tienes el poder, Señor, para rescatar a aquellos que nos acogemos a ti, sálvanos, Jesús. Que en esta noche podamos comprender que Jesús es el Dios con nosotros, el Dios que camina con nosotros, el que está por nosotros y el que estará siempre de nuestro lado. Que por la Virgen Santísima esta gracia nos sea concedida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y a la Virgen. Tomamos asiento un momentito, hermanos, por favor, algunos avisos cuasi parroquiales. Hermanos, la próxima semana vamos a hacer una pausa en nuestro curso. Para los hermanos que primera vez vienen a estos tipos de cursos, nosotros durante estos cursos damos talleres de sanación. Entonces, la próxima semana vamos a tener un taller de sanación. El taller se llama La ira, la puerta por donde el diablo entra. Vamos a hablar de 4 cosas que son muy importantes, 4 emociones que son muy dañinas: rencor, odio, ira y venganza. Y sobre todo nos vamos a agarrar de la ira, en donde según la carta de los Efesios es la puerta por donde el diablo entra para destruir hogares, para destruir familias. Qué horrible es estar casado con una persona que es iracunda. Qué terrible debe ser una madre que grita, un padre que grita, o qué terrible debe ser ver siempre conflicto en casa. Jesucristo ha venido para salvar hogares.
Él es el Salvador de nuestras casas, de nuestra familia. Y en este taller de sanación invita a tu papá, invita a tu mamá, invita a tu hermano, a esos que tienen boquita de caramelo en casa, aquellos que son de trato áspero, porque de eso trata ese taller. Entonces este taller lo vamos a dictar en la parroquia San Juan María Vianney en Magdalena del Mar. Parroquia San Juan María Vianney, Magdalena del Mar, que está más o menos en el cruce de la Brasil con la Javier Prado, ¿ya? Unas 2 cuadras o 3 cuadras antes de la avenida Brasil. Entonces tú pones en Google parroquia San Juan María Vianney, Magdalena del Mar. Empezamos con misa de 7 de la noche y después subimos al segundo piso en donde se va a dictar el taller completamente gratuito. La ira, la puerta por donde el diablo entra. Ya la siguiente semana después de ese taller, ahí vamos a continuar en este mismo lugar con este cursito. Hermano, el tema número 1, ¿quién es Jesús para mí? Un tema bastante denso en donde explicamos esta pregunta de Jesús que te va a ayudar a repasar y si quieres dárselo a otra persona para que también le pueda servir y así poder evangelizar. Del último curso que dimos, el don de la alegría, hay un tema muy bueno que se llama el llamado a ser feliz, en donde explicamos las bienaventuranzas. Esta es una vocación de todo cristiano. Cristo nos llama a todos a ser felices y aquí enseñamos en ese tema. Y un tema que hemos dado en una jornada de sanación, ayuda a mi poca fe. Si tu fe está en crisis, tu fe está golpeada por algún problema, aquí hablamos de eso en este tema. Cómo podemos acercarnos a Jesús con nuestra fe debilitada por los problemas. Entre otras charlitas que tenemos en la parte de atrás, que ya sabes que por la compra de ese material nos permiten a nosotros seguir evangelizando gratuitamente en otro lugar. Amén. Hay pan con pollo, hay gaseosa, empanada, no sé qué más hay. Entonces por la compra de eso nos permites a nosotros cubrir nuestros gastos de misión para evangelizar en otros lados. Amén, hermanos. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesús les bendiga, tengan muy buenas noches. Nos vemos con el curso dentro de 2 semanas y la próxima semana en Magdalena del Mar en el taller. Amén. Buenas noches, hermanos, nos vemos. Chao, chao. De 7 de la noche es la misa y a las 8, de lunes a viernes. De lunes a viernes, toda la semana, 5 días. Ánimo, pues, hermana. Algo habrá entendido. Gloria a Dios. Saludame.